Ayer se conoció una carta por parte de la UBA, de la Facultad de Ciencias Médicas, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata, muy, te diría, sentida y que llegó mucho a la profundidad, al sentimiento de la gente, por quiénes son los que las escriben. La están escribiendo las personas que están en la línea número 1 de la batalla contra el COVID-19. Vamos a charlar con Arnaldo Dubin, que es profesor titular de la Cátedra de Terapia Intensiva de la Facultad de Ciencias Médicas, para que nos cuente él cómo está la situación, cómo está el sistema, si estamos llegando a un punto de agotamiento y obviamente el descanso que tienen que tener nuestros médicos, nuestros terapistas, nuestros kinesiólogos y todos los efectores de salud, si se están cumpliendo y se pueden hacer. Arnaldo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. No. Yo escuchaba atentamente tus palabras y estamos en una situación muy grave en la terapia intensiva. Vos sabés que nosotros éramos pocos antes de la pandemia y cuando hablo de que éramos me refiero no solamente a los médicos, sino todo el equipo de terapia intensiva, fundamentalmente a kinesiólogos y enfermeras, y en terapia intensiva como en ninguna otra especialidad los resultados dependen de ese trabajo en equipo. La gente no quiere hacer terapia intensiva por distintos motivos, porque es una especialidad muy demandante, que genera mucho desgaste físico, además por supuesto contacto permanente con la muerte, con el sufrimiento, y por supuesto condiciones de trabajo que no son buenas y remuneraciones que son bajas. Entonces, habitualmente se opta por otras especialidades. Ahora la pandemia ha hecho conocida a toda la gente cuáles son las debilidades estructurales del sistema, pero además las ha agravado. En este momento estamos con una carga de trabajo que es enorme, sobredimensionada, como nunca tuvimos, como nunca supusimos. Esto nos tiene exhaustos físicamente, emocionalmente. En esta fatiga estamos proclives a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, compañeros nuestros han fallecido y nuestras filas están diezmadas por la enfermedad. El rendimiento de la terapia intensiva, los resultados no pueden ser los habituales. Arnaldo, lo que vos estás contando está sentido y yo la verdad que a veces siento, hay notas que se hacen con cierta preparación previa. La de ustedes no tenía ganas de hacer una preparación previa porque tenía ganas de contarle a la gente por parte de ustedes los que les salieran del corazón, ¿no? Porque realmente están cara a cara frente a la muerte todos los días. Hay mucha gente que descree del virus, hay gente que descree de la pandemia, hay gente que descree de las motivaciones del virus o de las causas. A mí lo que me gustaría que vos le cuentes a nuestros oyentes es qué pasa en el día a día de un sanatorio, qué pasa en el día a día de un hospital, qué pasa cuando tus compañeros, el que tenés al lado, con el que estás trabajando todos los días, se contagia y termina yéndose de esta vida o de este mundo. ¿Qué le pasa a ustedes como seres humanos, Arnaldo? Y para nosotros es muy duro, porque estamos enfrentando cotidianamente la muerte, estamos en una batalla muy dura con la enfermedad, a veces pensamos que estamos perdiendo esa batalla y también nosotros estamos muy expuestos. Y un número importantísimo de nuestros compañeros se han contagiado, han tenido que abandonar el trabajo, esto nos ha dejado en condiciones muy precarias. Hay compañeros que fallecieron, lamentablemente. Nosotros estamos muy mal y tenemos un sentimiento esquizofrénico, porque cuando salimos del ámbito de la terapia intensiva, vemos una sociedad con conductas disipadas, peligrosas, incluso con definiciones de funcionarios que a mí me resultan descripciones edulcoradas de la realidad,
que no ayudan a ubicarse en los reales riesgos que tenemos. Por ejemplo, que estamos en una meseta, que la situación está controlada, que hay 1.100 casos por día, y la cosa no es así. Aún si estamos en una meseta, tenemos más de 1.340 por día, el sistema está en riesgo, y la flexibilización a mí me parece extremadamente peligrosa. ¿Estamos al borde del colapso hoy en la situación del AMBA puntualmente? Y también te pregunto por el interior del país, porque hay ciudades como Rosario que están teniendo rebrote importante, Mar del Plata, ni te cuento toda la provincia de Jujuy. ¿Cómo está, digamos, en el país la situación de la terapia intensiva? Es muy complicada, pero con heterogeneidades. Hay lugares donde el colapso es abierto, definido, como en el Alto Valle, en Jujuy, otros donde se está muy mal, con una ocupación casi completa de las camas de terapia intensiva, como Mar del Plata, Mendoza. En muchas provincias el trabajo está creciendo desproporcionadamente, y en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano también tenemos una situación muy difícil, porque llevamos ya muchos meses de trabajo intenso. Hay lugares donde hace semanas y semanas tenemos un trabajo que es el máximo, tenemos 100% de ocupación, a veces tenemos que hacer malabarismos para poder ubicar a los pacientes, hay veces que un paciente está horas en una ambulancia hasta que logra conseguir una cama en una terapia intensiva, aún con una prepaga. Entonces, hay una verdadera disociación. Y yo lamentablemente creo, no quiero ser agorero, que la saturación del sistema es una posibilidad. Nosotros en terapia intensiva aprendemos que siempre hay que trabajar para la peor posibilidad. Y yo creo que si las conductas sociales actuales se mantienen, los contagios van a aumentar y el sistema va a estar en un riesgo muy, muy grave. Me imagino que cuando uno puede prever que necesariamente se puede llegar no necesariamente, pero se puede llegar a una saturación, va a tener que haber protocolos pregunto, ¿no? Solo te pregunto desconociendo el tema, como pasó por ejemplo en Italia. Vos tenés que decidir a quién le pones o a quién le pones un respirador. Hay protocolos y hay normas más allá de las internacionales. Hay una guía del Ministerio de Salud de la Nación, hay un consenso de sociedades científicas, pero trabajemos para no llegar a esa situación. Sería muy triste. Sería una situación donde la letalidad de la enfermedad crecería logarítmicamente. Eso es lo que tenemos que evitar. Ese es el gran logro de la cuarentena. La cuarentena en el país salvó decenas de miles de vidas. Ahora, cuando uno ve, digamos, el contexto de tantos meses de cuarentena, el propio presidente dijo ayer que esto no era una cuarentena, y bueno, mucha gente se ve en la obligación de salir a trabajar, y vos mismo nos estás diciendo, a través también de la carta que se denominó a la sociedad argentina, la situación de preocupación. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y qué deberíamos haber hecho o qué hicimos mal para tener tantos meses de encierro, una economía tan débil, una situación tan complicada? Yo sé que no es tu tema la economía, pero te lo pregunto desde el punto de vista de lo reflexivo. ¿Qué hicimos mal para llegar acá con 5 meses, 6 meses de cuarentena y estar en esta situación prácticamente al borde del colapso? Mira, yo te digo en primer término que lo que produce la crisis económica no es la cuarentena, sino la pandemia. Potencias mundiales están económicamente de rodillas y al mismo tiempo tienen que llorar decenas de miles de muertos. Entonces, la crisis depende de la pandemia, no de la cuarentena. Yo sé que la cuarentena le genera problemas de trabajo a mucha gente y eso hay que contemplarlo. Bien. Pero hemos llegado a un momento en que la gente se está descuidando. Y precisamente nosotros en esa carta
exhortamos a extremar esas medidas, a no salir de casa más que para lo indispensable, para ir a trabajar, cuando salimos mantener las distancias sociales, usar el barbijo, el tapaboca correctamente, cubriendo la boca, la nariz, lavarnos las manos frecuentemente, no concurrir a reuniones familiares o sociales. Eso es lo que podemos hacer como sociedad, eso es lo que no estamos haciendo como sociedad. Está clarísimo, y es lo que nosotros alentamos todos los días de acá, el cuidado, la verdad, personal y seguir las recomendaciones. Está muy bueno lo que decís. Hay un dato no menor, que tal vez te lo pregunto, a ver si es correcto o no es correcto. Viste que muchas veces la gente usa los tapabocas que los usa 5, 6, 7 veces, a veces 2, 3 semanas con los mismos. ¿Es importante la tela del tapaboca? Sí. La tela es importante, hay distintos rendimientos con distintas telas, pero lo importante es usarlo. A mí lo que me preocupa es la cantidad de gente que va por la calle usando el tapaboca de adorno. O mal, sí, exactamente. Sí, tal cual. Le dejo la última a mi compañero que está vía Skype, Augusto Niesgay. Augusto, ¿le podés preguntar al doctor Dubín? Arnaldo, buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le quiero consultar justamente por algo que dice la carta, que es el tema de los efectores de salud que terminan contrayendo la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que estos médicos y la gente del personal de salud que contrae la enfermedad, que contrae el COVID-19, puedan reincorporarse a las tareas? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Porque digo, cada contagio es menos gente que está disponible para seguir trabajando. Sí, claro, eso depende, porque si es simplemente un asintomático, en 2 semanas está de vuelta al trabajo, y si tuvo una forma grave, por ahí no puede volver en meses. Claro. Esto es muy variable, pero te reitero, hemos quedado diezmados por la enfermedad, sin ninguna duda. ¿Ves una luz de esperanza a lo largo de todo esto con la llegada de la vacuna? Estados Unidos está hablando de la vacunación a fines de octubre, principios de noviembre. Yo creo que si las vacunas son eficaces, eso todavía no está demostrado, aunque francamente hay que tener muchas expectativas, no va a llegar hasta el año que viene. Por eso no nos alcanza la vacuna. Tenemos que llegar a la vacuna. Y tenemos que cuidar la vida hasta ese momento. Bien, Arnaldo, te agradecemos mucho por estos minutos. Un abrazo muy grande. Cuídate, gracias. Abrazos. Arnaldo Dubín es profesor titular de la Cátedra de Terapia Intensiva de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de La Plata, charlando y conversando sobre la Carta a la Sociedad que los propios terapistas le hicieron a el país, pidiendo responsabilidad social. Y es un poco, digo, lo que siempre decimos acá con Augusto, que no me canso de decirlo, lo dije desde el primer día, inclusive cuando estábamos en la cuarentena dura, las medidas de responsabilidad social y de cuidado individual, distanciamiento social, lavado de manos, tapaboca, alcohol en gel, evitar las reuniones, me parece que por ahí ronda el tema, lo que la sociedad ha hecho mal, yo lo centro mucho en la ciudad de Rosario, que es la ciudad que quiero, que amo y que tengo el contacto permanente con mi familia. Cuando no había casos o había pocos casos, la gente salió a jugar al fútbol, la gente salió a las plazas, la gente salió a los parques, familias que se interconectaban plenamente. Bueno, uno no está diciendo que eso no se haga, lo que está diciendo es que se debería haber hecho con mucha más responsabilidad social de la que se hizo, para evitar lo que hoy está pasando. Es decir, más de 400 casos por día y va en incremento, y esto está pasando en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires se mantiene y en el área metropolitana también crece. Entonces, nadie está diciendo que no se haga, que no veamos a nuestros seres queridos. Yo particularmente creo que se puede, pero con todas las recomendaciones, con todos los cuidados, con todas las formas distintas del acostumbramiento que tenemos que tener cuidando al otro, no cuidándome a mí, si no querés, cuidando al otro. Vamos a la tanda, ya volvemos.
Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo.